Muy buenas noches, familia Sima. Qué alegría poder estar una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos un miércoles en este tiempo tan especial con Dios. En medio de la semana podemos extender nuestra mirada a Dios y reconocer que solamente de Él viene nuestra ayuda. Hoy, primer miércoles del mes de junio, le damos gracias a Dios por su fidelidad. Cada uno puede decir, Dios ha sido fiel en estos 6 meses que llevamos del 2026. Y celebramos un nuevo tema, más alto, más luz. Podemos darnos cuenta de cómo Dios nos está llamando a desafiarnos, a avanzar en Él. Y cuando avanzamos y crecemos y vamos subiendo a la cima, podemos permitir que la luz de Jesús llegue a más personas y a más lugares. Así que qué importante sería que hoy comencemos este tiempo en oración, buscando la presencia de Dios, sabiendo que Él tiene la respuesta a nuestras necesidades. Así que quiero invitarte para que allí donde estás, en tu casa, tal vez en el carro, llegando a tu hogar, en tu lugar de trabajo, donde quiera que tú estés, puedas dedicar este tiempo para acercarte a Dios, para extender tu mirada a Él y decirle, Señor, en ti está mi esperanza. Padre, gracias te damos por estar con nosotros, Señor. Hoy podemos decir, tú has sido fiel. Gracias por estos 6 meses que llevamos del 2026 y hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu cuidado. Tal vez hemos atravesado situaciones difíciles, pero en cada una de ellas hemos visto tu mano a nuestro lado, levantándonos, guiándonos, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti, Señor, para buscar ayuda, para buscar dirección. Necesitamos de tu presencia, maravilloso Dios, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y qué lindo sería que tú hoy pudieras orar por tu familia, Señor, y levantamos un clamor por nuestras familias, por nuestros padres. Oramos por ellos para que tu bendición esté en sus vidas, para que tu mano preciosa les guíe, les levante. Si alguno está pasando tiempos de dificultad, de enfermedad, hoy creemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y podemos estar confiados en ti, maravilloso Dios. Te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras preocupaciones y confiamos en tu palabra. Descansamos en tu palabra, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que no estamos solos, que tu mano preciosa nos dirige, nos guía, Señor. Oramos por los jóvenes, por los niños, para que tu mano preciosa esté también con ellos, guardándoles, trayéndoles con bien a casa, Dios. Bendice sus vidas, sus estudios, sus planes, sus sueños. En tus manos está nuestra vida. En tus manos está esta nueva generación, Señor, y creemos que nuestra familia te pertenece a ti. Clamamos también por Colombia. Nos unimos como hijos tuyos a clamar por nuestra nación, Señor. Y rogamos, maravilloso Dios, que el amor tuyo nos una, que no permitamos, Señor, que las diferencias dañen nuestro corazón, afecten nuestras relaciones, sino que el amor tuyo, Señor, lo que tenemos en común, Señor, pueda unirnos cada día más. Permite, Señor, que haya paz en nuestra nación y guíanos, que podamos ver tu luz, que podamos cada día acercarnos más a ti y a tu voluntad y propósito para con nuestra nación y para con estos tiempos, Señor. Descansamos en ti, Señor, descansamos en tu voluntad, sabiendo que ella es buena, agradable y perfecta. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos un tema maravilloso y sabemos que a través de este tema vamos a ser edificados por medio de la palabra de Dios, porque ella nos conduce cada vez más a su luz. Con ustedes, el pastor Leonardo Barrero. Estamos afrontando una situación muy particular hoy en día. Desde principios de este siglo nos hemos encontrado con una lucha, y es que muchos de los jóvenes que llegan a la iglesia desde niños, desde pequeños, cuando van creciendo se van apartando de Dios. Y la pandemia nos hizo darnos cuenta que no solo eran los jóvenes.
sino a que a nivel general algo estaba pasando con la iglesia que hacía que las personas de un momento a otro se apartaran. Algunos sociólogos, algunos teólogos empezaron a investigar y a decir, bueno, ¿cuáles son los motivos para que las personas se alejen de Dios? Aquellas personas que oraban, que se congregaban, que estaban fieles en su iglesia, de un momento a otro se apartaron de Dios. Y uno de los grandes resultados que arrojó ese estudio que hicieron fue que las personas dejaban de creer. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible dejar de creer? ¿Qué los motivó para irse? ¿Qué fue? Algunos decían, no, fue esta iglesia, fue la otra. Pero lo cierto es que una de las consecuencias es no tener una fe firme. Ahora, si yo te pregunto, ¿tú tienes una fe firme? Seguramente me vas a decir, sí, claro, por eso estoy viendo este programa, por eso voy a la iglesia los domingos. Pero ¿en qué sustentas tu fe? ¿Bajo qué la tienes? Y eso va a ser fundamental para poder entender esto. Muchos jóvenes y muchas personas decidieron irse de la iglesia porque su fe no estaba bien fundamentada. Hay personas que en algún momento dicen, bueno, ¿yo por qué debo tener certeza de Dios? Hay otros que se preguntan, bueno, ¿yo por qué debo creer en aquello o en lo que me dicen? Y cuando llegan unos argumentos o cuando llegan circunstancias difíciles o momentos difíciles, simplemente se apartan de Dios. Por lo tanto, su fe estaba basada seguramente en lo que tenían, en lo que pensaban en ese instante, pero no en lo que realmente debemos tener presente. Hay muchas personas y hay muchos padres de familia, hay muchas personas que tienen miedo a las preguntas que seguramente nos podemos hacer en la vida. Porque nos han dicho, usted simplemente crea porque sí, usted no dude, porque si usted duda, eso es sinónimo que no tiene fe, de una falta de fe. Y tal vez algunos crecieron con dudas, con temores, con inquietudes, con una necesidad de respuesta que ante alguna necesidad simplemente tomó la decisión de ya no continuar. Entonces Dios no tiene temor de las preguntas. Y quiero que sepas esto el día de hoy. Si tú alguna vez has tenido alguna pregunta, Dios no se asusta porque tú tengas esa pregunta. Es más, a Dios le interesa que conozcamos esa respuesta, porque nuestra fe debe estar firme. Nuestra fe no puede estar bajo esa cáscara de huevo en el que simplemente yo debo creer porque sí, y si no, entonces, ¿qué va a pasar? No, debemos tener la certeza que Dios está interesado en que nosotros podamos creer, pero creer correctamente y con un fundamento. Es por eso que necesitamos tener un equilibrio. Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y aquí quiero hacer énfasis porque de esto Dios nos va a hablar hoy. Es el conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento tienes tú de Dios o de la palabra? ¿Qué tanto puedes llegar a responder algunas preguntas? Ahora, aclaro, no es que nos vayamos a saber todas las respuestas del mundo, no es que vayamos a resolver todas las inquietudes, pero sí debemos tener las respuestas a preguntas necesarias y actuales, porque no podemos dejar que más jóvenes o que más personas se vayan de la iglesia por no tener las respuestas correctas. Pero no solo eso, porque el versículo no termina ahí. Mira lo que dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Y aquí hay dos características. Aquí le está hablando a los sacerdotes. Es decir, hoy en día es como si nos hablara a ti y a mí, porque nosotros somos sacerdotes. Recuerda que somos el sacerdocio universal. No es solo está llamado a los pastores, sino tú como miembro de la iglesia debes tener conocimiento. Pero mira la advertencia ahí. Dice, tú rechazaste el conocimiento. Yo también te rechazaré. No debemos rechazar el conocimiento de Dios. Y por eso necesitamos tener claro que debemos ser conscientes que nuestra fe debe ser un complemento. Nuestra fe debe tener dos características importantes que no las podemos dejar a un lado. Si las dos las tenemos en ese equilibrio,
Dios sabemos que nos va a usar de una forma sobrenatural y tal vez podemos ser de bendición para otras personas a que se afirmen en la fe y que no se aparten del camino de Dios. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que la fe debe tener un equilibrio. Mira lo que dice Mateo 22:37. Y él, se refiere a Jesús, dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Le están preguntando, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él responde, mira que Jesús utiliza la parte completa del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Porque ¿qué dice? Que debemos amarlo ¿con qué? Con nuestro corazón. Y seguramente a ti y a mí se nos es fácil amar con el sentimiento, con la emoción. Seguramente en un tiempo espectacular de oración o de adoración sentimos mucho la presencia de Dios, seguramente derramamos lágrimas. Es decir, es fácil amar a Dios con el corazón y a veces también con el alma, pero no se queda ahí. Jesús nos dice que debemos amarlo con toda nuestra mente, es decir, de una forma racional, es decir, teniendo conocimiento de Él. Porque hoy en día hay algo que está ocurriendo y que se está propagando que no es verdad, es algo falso y es una dicotomía en el cual o tú eres una persona espiritual o eres una persona intelectual, como si las dos fueran incompatibles, como si fueran agua y aceite. Y aquí es donde caemos en errores y en extremismos. Amada iglesia, cuidado con irnos a uno de los dos extremos, porque los dos ya sabemos a lo largo de la historia de la iglesia que no termina bien. Debemos siempre mantener el equilibrio. Hay personas que dicen, es solo lo espiritual, el Espíritu Santo solo me va a dar revelación, yo no necesito estudiar, yo no necesito entender. ¿Y qué pasa? Resultan siendo engañados, resultan diciendo cosas en nombre de Dios que Dios no ha dicho. Hay personas que dicen, no, yo no hago eso porque es que Dios no me lo ha mostrado. Pero resulta que en la palabra ya lo dijo, ya lo hizo. O hay cosas que uno diría, hey, cuidado, no lo hagas. Y dice, no, es que el Señor me mandó. Tengamos cuidado con eso, porque lo espiritual nunca va a ir en contravía de la revelación escrita de Dios. Por eso es importante, nuestra fe no puede estar basada o en la una o en la otra. Nuestra fe debe estar en ese equilibrio perfecto. Por eso estamos hablando de este primer punto. Ahora mira esto, los grandes hombres de Dios fueron hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, pero también con un conocimiento para presentar defensa de la fe. Los apóstoles, ellos podían orar y se sanaban los enfermos, ellos reprendían y echaban fuera al enemigo, ellos oraban, cantaban, adoraban y sucedían milagros. Por ejemplo, las cadenas se rompían, las puertas de las prisiones se abrían y todo para la gloria de Dios. Es decir, eran hombres espirituales, pero también ellos daban respuesta de un racionamiento de la fe. Ellos daban respuesta a todo lo que el mundo a su alrededor iba en contra. En pocas palabras, ellos daban una clase de apologética. Ellos defendían el por qué creían y cómo era que habían ocurrido las cosas. Entonces ellos son un gran ejemplo que nosotros hoy en día estamos a ser llamados personas espirituales, pero también con un conocimiento para nuestros días. Ahora, si en algún momento tú te has hecho una pregunta o alguien a tu alrededor te ha hecho una pregunta y la has olvidado, este es un tiempo en el que Dios te está diciendo, no deseches, saca tiempo, estudia, revisa, porque Dios es el más interesado para poder responderla. Porque Dios no es irresponsable para dejar todo al azar y ya. Ahora, la fe tiene un conocimiento o un carácter va más allá, que va más allá. A veces citamos, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. Pero mira lo que dice el versículo, la convicción de lo que no se ve. Y una convicción no es ciega. Seguramente esto es uno de los grandes problemas. Y lo habíamos dicho en algún momento, hace poco tuvimos un evento Deeper en el cual queremos que los jóvenes tengan convicciones, convicciones más allá de una simple creencia. Y para tener convicciones debemos estar bien arraigados. Por eso este equilibrio. Ahora, nuestra fe debe tener un equilibrio ¿en qué? En que la fe no son solo emociones.
Y no te preocupes, no estoy en contra de las emociones, porque Jesús, siendo Dios hecho hombre, también sintió emociones, pues es normal que nosotros también tengamos emociones. Recuerda que Jesús lloró, recuerda que Jesús se compadeció por las personas, sabemos que Jesús también se alegró, es decir, las emociones son buenas y es más, las emociones son un buen acompañante, pero no son la base de nuestra fe. Por lo tanto, tengamos cuidado. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, dice la Biblia de las Américas. ¿Quién lo comprenderá? Tengamos cuidado, porque cuando nosotros sentimos que todo está bien, que a nuestro alrededor están saliendo las cosas bien, es fácil decir, estamos bien con Dios. Mejor dicho, el Señor está con nosotros, está bendecido, yo lo siento. Pero resulta que a veces no estamos así. A veces vienen las dificultades, ¿cierto? A veces vienen los problemas. A veces no surgen las cosas como esperábamos. Y tristemente a veces decimos, Señor, te olvidaste de nosotros. Pero resulta que Dios sigue estando ahí. Dios está con nosotros, lo sintamos o no lo sintamos. Dios está con nosotros en este momento que estamos compartiendo este tiempo, pero también ahorita que nos acostemos, mañana que nos levantemos, que tengamos que hacer las cosas. Es decir, Dios no cambia de acuerdo a nuestras emociones. Dios sigue siendo firme, Dios sigue siendo fiel. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Recuerda, él vio grandes milagros. ¿O cuántos de nosotros hemos visto que el mar se abra para poder cruzar? Un milagro sobrenatural. ¿O quién de nosotros ha visto caer maná del cielo todos los días? Lo que necesitamos a diario, ¿cierto? Son milagros increíbles. ¿O qué me dices de la columna de fuego o de la nube que los protegía? Era algo sobrenatural. Entonces ellos decían, sí, Dios aquí, Dios allá. Pero después cuando sus emociones caían, decían, mejor era volver, mejor haber estado allá en Egipto, que allá al menos teníamos. Y renegaban en contra de Dios. Mira que las emociones no son buenas consejeras. Por eso no debemos basarnos en nuestra emoción, porque la emoción va a ser pasajera. Nuestra fe va a estar siempre acompañada de la emoción y es buena, lo repito, pero no va a ser determinante para que nuestra fe sea fundamentada en ellas. Tal vez eso le pasó a algunas personas, tal vez tú conozcas a alguien con de pronto compartiste un devocional, compartiste después de un servicio, compartiste por algún tiempo, pero hoy ya no está al lado de nosotros. Un día decidió apartarse del camino. Seguramente fue una situación difícil en la que no supo cómo encontrar esa respuesta y de pronto se apartó. Es bueno también orar por ellos. Es bueno también decir, Dios, vuélvelos a traer a tu camino, pero que no nos pase a nosotros. Aprendamos de la experiencia. Sepamos que nuestra fe está bien acompañada, pero el fundamento debe ser más allá. Por eso lo tercero que vamos a mirar es que la fe se debe potenciar en el conocimiento. Mira, potenciar, no quiero decir que el conocimiento es lo único, no estoy diciendo que las emociones no, o que solo no, estoy diciendo que debe haber un equilibrio, pero la fe debe estar potenciada en el conocimiento. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón, intelecto de la esperanza que está en nosotros. Pero bueno, ahí dice que está en ustedes, pero esa misma esperanza que ellos tuvieron la tenemos en día hoy nosotros. A eso nos llama Dios, a que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero también en forma completa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos dicen que hoy lo racional, la ciencia va en contravía de lo espiritual y no es así. Muchos están engañados. A muchos jóvenes y seguramente a ti te enseñaron en quién creer. Si yo te pregunto, ¿en quién crees? Me vas a decir, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él, siendo Dios, se hizo hombre, que sin pecado se entregó por mi perdón, ¿cierto? Nos enseñaron en quién creer, pero yo te pregunto, ¿te enseñaron para qué creer?
Y seguramente cuando nosotros tenemos esas preguntas, a veces tratamos de esconderlas porque de pronto podemos sentir que nos mueve la fe. Pero resulta que para Dios no hay alguna sorpresa. Para Dios no está fuera de su alcance poder acompañarnos y encontrar esa respuesta. Ahora, muchos también están engañados porque dicen que la ciencia va en contravía y por lo tanto creer es de ignorantes. Y no es así. Quiero compartirte, estuve estudiando acerca de los premios Nobel. Estaba buscando un poco de, bueno, si ellos realmente, todas las personas que son muy reconocidas a nivel intelectual, realmente son ateos como estaba la postura desde hace muchos años. Y resulta que no. Hasta antes del año 2000, hasta antes del inicio del siglo XXI, se sabía cuál era la creencia de aquellos que tenían el premio Nobel. Y te voy a dar un dato. Desde que iniciaron los reconocimientos de estos premios hasta inicios del siglo XXI, el 60%, un poco más del 60% que ganaron este premio eran cristianos, manifestaban una fe cristiana. Y mira, casi el 30% manifestaba una fe judía. Es decir, el 90% de aquellos que se destacaron en alguna rama, en alguna ciencia, eran creyentes, tenían fe, ¿cierto? Y solo un 10% hay una mezcla entre otras creencias, algunos que decían no sé si Dios exista o no exista, no lo voy a terminar, y solo algunos pocos eran ateos. Entonces mira que con esto podemos decir claramente que no es cierto, que la fe no tiene un fundamento científico. Y quiero hablarte de algo muy especial, quiero ponerte un ejemplo. Hay una persona que me llama mucho la atención, se llama George Washington, pero no fue el presidente de los Estados Unidos, su apellido fue Carter. Fue un esclavo, sabemos que fue una persona de color, y él se destacaba por tener conocimiento, él se destacaba en algunas cosas, y él siendo esclavo trabajaba en una plantación de maíz, fue desarrollando algunas cosas, le permitieron hacer algunas cosas, y algún día empezó a tener más invención acerca del maíz. Empezó a llevar el maíz a campos más allá de simplemente la comida. Recuerda que del maíz vienen algunos descubrimientos que nos sirven a nosotros para los medicamentos, pero también no solo para eso, sino para varias áreas que son útiles hoy en día. Entonces le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿y usted cómo siendo esclavo, siendo persona de color, en una situación tan difícil, cómo hizo para descubrir eso? Y dijo, fácil, yo tomé un grano y le dije, Señor, yo sé que tú eres el creador de este alimento, pero dime para qué más lo diseñaste, para qué más lo creaste. Y dice que ahí empezó a tener mayor conocimiento y a descubrir mayores cosas acerca de esa creación de Dios. Y así como George Washington, también hay ejemplos de muchos cristianos que empezaron a tener ese avance científico, porque ellos dijeron, Dios creó las leyes naturales, Dios creó todo, las matemáticas, la física. Nuestro trabajo como científicos es simplemente descubrirlas, algo muy sabio. Y en nuestra fe ocurre algo parecido. Dios está, Dios es real, Dios se ha revelado, Dios ha estado en nuestra vida, pero lo que tenemos que hacer es descubrirlo cada día más. Ahora, por último, quiero decirte algo muy especial. La fe cristiana tiene una particularidad que no tienen otras religiones. Nuestra fe está basada en acontecimientos históricos. Es decir, la arqueología ha demostrado lo que se ha estado buscando en la Biblia, ciudades, en tribus, costumbres que ya estaban narrados, pero que después desaparecieron. Esos descubrimientos han permitido demostrar que nuestra fe no es una fe ciega, sino que es una fe verdadera, es una fe real. Y es nuestro trabajo descubrirla. Por eso es bueno que tú empieces a preguntarte, ¿cómo está mi fe? ¿En qué baso mi fe? Por eso queremos también invitarte a que si tú tienes dudas,
las digas, escríbenos, puedes escribirlos al WhatsApp de la iglesia, puedes escribir al correo, como nos indicó una vez el pastor, escríbela en un papel y el domingo, el día en que estamos recogiendo la ofrenda, en el momento más bien que estamos recogiendo la ofrenda, deposítala ahí, nosotros la recogemos y la leemos. ¿Por qué? Porque queremos que este espacio sea para aclarar esas dudas, queremos que tu fe sea completa, tanto espiritual como intelectual, que no haya nada que te saque de tu fe, que no haya nada que te aparte de Dios. Eso es lo que queremos, esa es nuestra intención y queremos demostrarlo porque ya grandes hombres de Dios lo han hecho. Nosotros simplemente tenemos que volver a decirlo, volverlo a comentar, porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Mira, qué grande es cuando las dos partes están dentro de nosotros, que no es solo por lo espiritual. Gloria a Dios cuando Dios se mueve, cuando lo sentimos, cuando su presencia es sobrenatural, es necesario. Porque también te quiero decir en esta parte del conocimiento, hay muchas personas que se han ido solo por el conocimiento y se han alejado de Dios y han rechazado la obra de Dios. Y tengamos cuidado. Recuerda que en la Biblia, cuando Jesús expulsó a unos espíritus, ¿de qué lo acusaron? ¿Qué le dijeron? Que por el poder de Belcebú había hecho. O sea, le habían atribuido algo de las tinieblas a Jesús. Ellos solo pensaban en la ley, en los profetas, pero negaban el Espíritu. Y Jesús les dijo, ¿cómo un reino puede estar dividido? ¿Cómo ustedes, que son conocedores y maestros de la ley, no me reconocen a mí si la palabra habla de mí? Entonces tengamos cuidado porque también hay personas, hay teólogos, hay grandes pastores que comenzaron bien con una sana intención, pero se apartaron. Pero este es el llamado para que tengamos este equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que lo normal en las iglesias es que lo espiritual sea lo más evidente, que lo espiritual sea lo común, ¿cierto? Pero nos hace falta esa parte del conocimiento. Vuelvo y te digo, Dios nos llamó a tener ese equilibrio. Es necesario tenerlo. Hace poco tuvimos presentación de niños y recuerda, la presentación de niños es el compromiso de los padres de presentarle a Jesús, de guiarlo por el camino, de criarlo bajo la sana doctrina. Es decir, la responsabilidad debe comenzar en ti, en tu casa. Y aquí como iglesia estamos para ayudarte. Por eso no te quedes con lo básico, no te quedes simplemente con el domingo de asistir al servicio, no te quedes con el proceso 6 nada más. Es tu responsabilidad ir un poco más allá y más allá y más allá. Es ir profundamente en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es el que nos va a permitir tener una fe firme. Pero esa fe va a estar acompañada de las emociones, va a estar acompañada de las alegrías, de los desafíos, de las situaciones, porque Dios nos hizo para sentir, pero también para pensar y para razonar. Entonces quiero que te vayas esta noche con tres cosas. Hay que guardar un equilibrio. Pero dos, la fe no se debe basar solo en las emociones. Y tres, el conocimiento que va a hacer va a potenciar tu fe. Es decir, si tú ya tienes una fe firme, si tú ya estás ahí, te aseguro que en el momento en que decidas estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, vas a poder ir más allá. Vas a sentir que Dios te está hablando. Dios te va a mostrar cosas que seguramente no te habías dado cuenta. Es decir, el camino que nos resta por seguir es bastante. No lo hemos alcanzado todo, dice Pablo, ni tú ni yo. Nos hace falta mucho por conocer y no vamos a despreciar eso a lo que Dios nos ha llamado. Por eso ten presente que nuestra fe debe tener un componente de nuestro razonamiento, pero también de nuestro sentimiento. Esa es la invitación. ¿Qué te parece si terminamos orando? ¿Por qué no le puedes decir al Señor Padre, gracias? Gracias porque sabemos que tú eres Dios, sabemos que tú estás en medio de nosotros y gracias porque un día llegaste a nuestros hogares. Tal vez llevamos 2, 3, 5, 20, 40, 50 años de conocerte, pero tú eres tan grande, Señor, que sabemos que aún podemos descubrirte mucho más.
Dile, Padre, perdona si de pronto en mis emociones no te he buscado, te he de pronto negado, me he sentido solo, Señor, y de pronto me ha apartado un poco de ti. Ayúdame a que mi fe vaya mucho más allá de mis emociones y de mis sentimientos. Ayúdame a afianzar más en ti, que no nos pase como el pueblo de Israel, que viendo todo lo que tú haces, por una emoción o por un sentimiento, te neguemos o reneguemos de ti, precioso Dios. Ayúdame a conocerte más y a que tu palabra se cumpla, de que no haya nada ni nadie que nos aparte de ti, Señor. Pero también ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para presentar con argumentos sólidos y necesarios, precioso Dios, a aquellos que tienen preguntas, a aquellos que tienen dudas. Ayúdanos a encontrar esas respuestas para que primero nosotros no nos apartemos de ti, pero segundo para que otras personas no se aparten de ti, Señor. Ayúdanos en este caminar, ayúdanos en este proceso, precioso Padre. Ayúdanos a que nuestra fe vaya en aumento, Señor, y que podamos terminar en tu presencia y que tú nos digas bien y buen siervo. Eso es lo que anhelamos, Señor. Ayúdanos porque en este tiempo de muchas ocupaciones y de muchas distracciones, seguramente le hemos dado más tiempo a otras cosas y no a buscarte conscientemente, Señor. Perdónanos y acompáñanos, Señor, porque queremos saber más de ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Recuerda que este domingo tenemos un evento especial, tenemos ayuno, tendremos Santa Cena, no te lo pierdas. Y la próxima semana tenemos 48 horas de oración para que te puedas inscribir, para que hagas parte. Mira que como Cima Iglesia queremos invitarte a que tu vida espiritual, a que tu fe en la parte espiritual crezca, pero no te quedes ahí. Si no has continuado con el proceso, ven, anímate a continuar estudiando en el proceso CI. Si ya terminaste el proceso CI, inscríbete al instituto, a ir un poquito más allá en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si ya hiciste el instituto, acompáñanos en la Universidad Global. Decimos que la palabra de Dios es como un océano, podemos ir tan profundo en el conocimiento como querramos. No te quedes en lo superficial, ve más allá. Recuerda, amada iglesia, que somos Cima Iglesia más cerca de Dios y estamos para ayudarte que tu fe esté tanto en lo espiritual como en lo intelectual afirmada, porque queremos ir más allá. Este año ascendemos y permanecemos en el conocimiento de Dios.